¿Se oye bien atrás? Sí. Vale, estos días atrás estaba pensando en hacer una parada en estos estudios que estamos haciendo sobre la armonía de los evangelios y tocar un tema que tiene que ver con la Iglesia, ¿no? Y bueno, quiero hacerlo, creo que es importante hacerlo, dedicar un día a hablar sobre asuntos que tienen que ver con la Iglesia, ¿no? Posiblemente no todos los que están aquí formen parte de la Iglesia, o no todos los que están aquí son gente que está arrepentida o son creyentes, ¿no? Pero bueno, estaba ahí sentado y estaba leyendo el tema que tocasteis, que se tocó la semana pasada, que fue Lucas, capítulo 3. Y bueno, no pretendo hacer una mezcla de una cosa y otra, pero sí hay algunas cosas que me llamaban la atención de este capítulo 3 de Lucas. No sé, no he podido escuchar lo que Dani fue, ¿no? La semana pasada, ¿no? Estuvo hablando sobre este texto, pero este es un texto muy significativo, muy importante. Y bueno, no sé si de alguna manera acabaremos con el tema que traía, pero bueno, sí que creo que debemos de hablar de algunas cosas de aquí, sacar un poquito una enseñanza de lo que nos está diciendo aquí. Lo primero, y repito que no sé lo que Dani habló, así que es posible que repita cosas que se hablaron la semana pasada. Lo primero es el versículo 1, ¿no? Me llama la atención, y de esto hemos hablado algunas veces. Cómo Lucas presenta el versículo 1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un preámbulo, un prolegómeno, una introducción, pero una introducción tremendamente detallada, y para que no quede lugar de dudas, no quede ningún tipo de género de dudas en la historia de dónde están ocurriendo estos acontecimientos. No hay muchos acontecimientos en la Biblia que el escritor o el Espíritu Santo, inspirando al escritor, le haga poner tanto tipo de detalles en cuanto a las fechas y en cuanto al contexto histórico, a las cosas que estaban ocurriendo. No lo hay. O sea, uno es que esta presentación o predicación de Juan el Bautista es comentada por los 4 evangelistas. Yo no sé si Dani se refirió a Lucas o dónde entró. Una es eso, que es un tema que se trata en los 4 evangelios. Esto nos da una idea de la importancia que tiene esto, de la importancia que tiene este texto. 2 es el hecho de que dé tanto lujo de detalles, el hecho de que nos esté dando, decir, bueno, el año 15 del imperio de Tiberio César, sabemos exactamente qué es este año, lo sabemos por la historia, lo sabemos por los propios historiadores romanos, Tácito, Suetonio, cómo escriben y detallan cuáles son los tiempos de cada César. Y aquí estamos en el año 15
del imperio de Tiberio César. Esto lo hemos hablado alguna vez, pero también nos da a entender la situación social que había. Tiberio, ya lo hemos hablado, era un depravado, era un hombre tremendamente malo. Su vida era una vida muy, muy depravada, abusando de niños y teniendo una vida muy, muy fea, ¿no? Además, un hombre tremendamente injusto, tremendamente ególatra, vivía para sí mismo y para su ego, un hombre muy malo. Este era el que estaba a la cabeza de la sociedad, de toda la jerarquía que había en el mundo. Arriba del todo no había una persona más importante en el mundo en aquel tiempo que Tiberio César. Así que el mundo estaba sujeto a los caprichos de un ególatra, un déspota, un hombre tremendamente despiadado y depravado. O sea, todos los adjetivos malos le vienen bien a Tiberio César. Después nos habla de, un poquito más abajo de la pirámide, del escalafón, está el gobernador de Judea. Debajo de Tiberio César, en esta región, en la región de Judea, el que mandaba era Poncio Pilato. Hemos hablado algunas veces de Poncio Pilato, su maldad, su injusticia, su obsesión por mantener el orden. Su obsesión para mantener el orden lo llevaba matando gente. De vez en cuando sacaba una serie de asesinos por las calles y mataban gente, y la gente se metía en las casas y no salía. O sea, esa era su idea de la justicia. De vez en cuando hay que hacer una matanza y esto crea una inseguridad y la gente se queda en las casas. Este era el tipo de justicia que aplicaba el segundo en el mando en la región de Judea, Poncio Pilato. Herodes, de Herodes hemos hablado ya. Un hombre capaz de decir, venga, vamos a matar a todos los niños menores de 2 años. Un hombre que tuvo acceso a las Escrituras, pero las Escrituras no sirvieron o no buscó en las Escrituras quién es aquel que podía salvarle, sino buscó solamente aquel que podía hacer peligrar su trono. Y Herodes también es famoso por su maldad, ¿no? No es buena cosa si alguien te llama, eres un Herodes, ¿no? A mí me lo llamaron una vez. Así que eso no es un buen apodo o apelativo, Herodes. Después ya, si veis la palabra tetrarca, y es que el reino, todas las provincias que estaban regidas por Poncio Pilato se dividieron en 4 partes y cada uno era gobernador o rey de una de esas 4 partes. Por eso eran tetrarcas, porque cada uno gobernaba un cuarto, ¿no? En fin, este Herodes tetrarca es el hijo de Herodes el Grande. No, este no es el que mató a los niños, ahí me he equivocado. Perdón, este es el hijo. Y también Felipe, que es, me parece que es su hermano. Bueno, no entramos en eso. Pero esa es la situación en el mundo. O sea, un judío de aquel tiempo tenía por encima de sí uno de estos 4 tetrarcas, que a cuál de ellos eran peores. Por encima, si este Herodes o Felipe eran injustos, por encima estaba Poncio Pilato, pero que si ibas a pedir justicia a Poncio Pilato estabas perdido, y si encima apelabas a César, el César que había
era un hombre como Tiberio. Esa es la situación en el mundo. Y ahora nos venimos a este tiempo y decimos, bueno, ¿cuál es la situación en el mundo hoy día? Bueno, el mundo está feo. En el mundo hay muchas injusticias, muchas maldades, muchas cosas que no están bien, pero estos no estaban mejor que nosotros, posiblemente a peor. Era gente que estaban dominados por una nación extranjera y a merced de caprichos de hombres como estos que están aquí. Así que su situación social, la situación que les rodeaba era una situación tremendamente mala. Y ahí es donde se sitúa este mensaje, ¿no? En un ámbito, en una sociedad tremendamente mala e injusta. Así que si nos quejamos nosotros de lo que estamos viviendo ahora, que hay motivos para quejarse, ellos posiblemente tenían también tanto derecho o más que nosotros a quejarse y a decir qué situación es la que estamos viviendo. En ese tiempo, en esa situación, la única cosa que tenía un judío era algo de la palabra de Dios, una esperanza de un Mesías, de un Salvador que venía a redimirles. Esa era la esperanza que tenían. Pero claro, su esperanza era una esperanza que estaba equivocada, porque ellos esperaban un libertador militar, una especie de conquistador que viniera a librarles de la situación de los romanos. Esa era su esperanza. Eso era lo que estaban esperando. Así que, fíjate, vale, el ambiente era muy malo, pero puede que tengamos una esperanza equivocada. Puede que lo que estemos esperando no es lo que necesitamos. Esto es lo que les estaba pasando a ellos. Puede que lo que estén esperando no es lo que realmente necesitan. Si había un poco de esperanza, sería alguien de su propio pueblo, como Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, pero los sumos sacerdotes estaban politizados también, y también vemos cómo querían prevalecer su estilo de vida, unos pocos privilegios que les había dado Roma, por lo cual entregaron a Jesús y ellos fueron los que gritaron crucifícale, crucifícale. Así que los sumos sacerdotes tampoco iban a resolver. O sea, la religión en aquel tiempo no le solucionó los problemas a un judío que necesitaba desesperadamente ser redimido, ser rescatado. Necesitaba, que la esperanza de una mejor vida, de una vida diferente, pudiera venir a su vida. Entonces, aquí en este punto nos paramos y decimos, ya no deberíamos de estar quejándonos. Es que lo que me ha tocado vivir a mí, aquí tenemos históricamente gente que le ha tocado vivir cosas posiblemente peores. Así que ninguna situación de lo que nos toca vivir nos pone, nos justifica para estar quejándonos, protestando y no reconociendo nuestra necesidad de un Salvador. Versículo 4, otro tema interesante de este texto, es no solamente
el relato histórico. Aquí Lucas se convierte en un historiador de los mejores que había, junto con los de aquella época. Aquí vemos que este relato está en los 4 evangelios, pero además vemos que esto de lo que estamos hablando es algo que está profetizado. Es algo profetizado por Isaías. Y dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Bueno, ¿qué nos ayuda? Bueno, pues en esta profecía hay algo muy importante. Está claro que lo que está hablando aquí, estas frases que están explicadas aquí, que se están profetizando aquí, están hablando de este acontecimiento. La voz que clama en el desierto es la voz ¿de quién? De Juan Bautista. Está claro. Pero hay un detalle, que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas hoy en día y en aquel tiempo, el punto de discusión, el punto que no aceptaban era que Jesús fuera Dios, que Jesús fuera realmente el Dios encarnado. Era algo que no aceptaban, que todos estaban criticándoles por creer en esto, por creer lo que dice en Juan capítulo 1, de que el Verbo se ha hecho carne. Ese era uno de los... Hoy en día, a la mayoría de las religiones, Jesús no es una falsedad en sí mismo, sino lo consideran o un profeta o un hombre que ha alcanzado una espiritualidad importante. O sea, muchas de las religiones tienen una idea acerca de Jesús, pero lo que no aceptan es que Jesús pueda ser Dios. Y sin embargo, aquí es lo que nos está diciendo. Porque cuando dice, preparad el camino del Señor, si vamos al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, es donde está esta profecía. ¿Y qué nos dice esta profecía? Voz que clama en el desierto. Está profetizando acerca de Juan Bautista. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Aquí cambia esa palabra. Ya no está diciendo preparad camino al Señor, sino preparad camino a Jehová. Nadie puede asumir el nombre de Jehová. Sería una blasfemia, ¿no? Decir que uno es Jehová. Pero esto es una profecía que está diciendo Isaías sobre preparad el camino a Jehová, y vemos que se cumple aquí en el Evangelio, y que claramente este es el ministerio de Juan Bautista: preparad camino a Jehová, preparad camino al Señor. Está hablando de Dios mismo. Aquí el que viene es Dios mismo. Pero la gente, a pesar de su desesperanza, a pesar de estar viviendo un tiempo tan difícil, no creyeron estas cosas. Y ese es el problema que había entonces y el problema que hay hoy en día.
la incredulidad. Si yo pregunto cuántos creen en Dios, posiblemente todos. Pero si yo ya pregunto, ¿tú crees que Dios tiene un plan personal y que tú estás aquí porque Dios ha movido ciertas cosas por la soberanía de Dios, porque Dios quiere hacer algo en tu vida, quiere transformar tu vida? A lo mejor ya cambia las cosas. Esa ya no es la esperanza que tienes. A veces la esperanza es simplemente que mejore mi vida un poquito. ¿Cuántas veces le preguntamos a la gente, ¿qué esperas de la vida? ¿Qué esperas de Dios? Muchos que les toque la lotería. Es su esperanza. Mejorar un poco. Casarme. Bueno. Pero no están esperando aquello a lo que Dios ha venido, a hacer una transformación, un cambio, una renovación completa en tu vida, hacer morir el viejo hombre para que el nuevo hombre pueda haber un nuevo nacimiento. Así que aquí tenemos algo con lo que uno puede debatir perfectamente las teologías de los testigos de Jehová, que no creen que Jesús es Dios. Bueno, bíblicamente, aquí tienes Lucas 3:4, Mateo 3:3 y lo comparamos con Isaías 43. Luego Juan se pone un poco duro, versículo 7. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Bueno, ¿qué es esto de la ira venidera? Bueno, aquí está hablando Juan un poco escatológicamente también, de los tiempos donde se va a manifestar de alguna manera la ira de Dios. Cosas que hemos hablado también. Dios, al venir en carne, nos ha preparado, nos ha dado un nuevo nacimiento, ha hecho una obra en nosotros, porque vendrá una segunda vez, Cristo vendrá y vendrá a reinar con una justicia perfecta. Pero, ¿cómo va a reinar en corazones que no tienen esta esperanza, que no creen? Eso es lo que tenemos que ver. Que a lo mejor también somos de este tipo de género. Cuando habla de generación de víboras, está hablando de una especie de actitud, de género, de una manera de pensar, de actuar. ¿Quién os enseñó? ¿Por qué estáis queriendo escapar de la ira venidera? Y entonces ya les dice hacer frutos de arrepentimiento y la gente pregunta, bueno, ¿cuáles son esos frutos? ¿Cómo? Y Juan les empieza a explicar unos a otros. Y versículo 15, y con esto ya salimos de aquí. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. El pueblo estaba en expectativa. El pueblo estaba expectante, estaba preguntándose. Había una expectativa. Bueno, esa sería la pregunta también para esta mañana, para cada uno de nosotros. ¿Tenemos una expectativa nosotros? ¿Tienes una expectativa? ¿Estás esperando algo? ¿Que ocurra algo? ¿O simplemente nuestra expectativa es, bueno, seguir funcionando y a ver si se van mejorando algunas cosas? ¿Cuál es tu expectativa? Aquí dice
que el pueblo estaba en expectativa. ¿Quién sería el Cristo? ¿Acaso Juan es el Cristo? Era lo que se preguntaban. Luego sabemos lo que pasó. Luego sabemos, Cristo entra y todo el mundo entra en Jerusalén, todo el mundo le aclama, con palmas en las manos y gritando, Hosana al que viene, sálvanos. Pero el mismo día, esos estaban gritando, crucifícale. O sea, nuestra expectativa es tan variable, tan voluble, por la mañana estamos pensando una cosa, por la tarde otra. Cuando venimos a la reunión, bueno, tenemos algún tipo de emoción y tenemos una expectativa, pero luego enseguida se nos va. ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Cuál es nuestra expectativa? Creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Juan dijo que él no es, que él bautizaba en agua para arrepentimiento. Él estaba predicando, enseñando acerca del arrepentimiento. Pero el que viene, el que es más poderoso que Juan, al cual Juan ni era digno de desatar la correa del calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El que viene detrás es mucho más poderoso. Y él no ha venido para meternos en agua y predicarnos el arrepentimiento. Ha venido a transformar, a cambiar, a bautizarnos en Espíritu Santo y fuego, a hacer una obra completamente diferente. Una obra mucho más poderosa. Y esa debería de ser nuestra expectativa. Nuestra expectativa debe de ser, hemos nacido de nuevo, hemos tenido un nuevo nacimiento, nos estamos arrepintiendo. Esa es la cuestión importante. Bueno, no quiero seguir mucho más en esto, pero sí recalcar un poco estos puntos, porque este es uno de aquellos textos importantes, ¿no? Y podríamos insistir, seguir un poquito con el tema, pero es uno de estos textos importantes, cómo Lucas, cómo los demás evangelistas tocan este tema. Es la presentación que está haciendo Juan Bautista acerca de la persona de Jesús, le está presentando para que la gente tenga una esperanza correcta, basada en algo que es una realidad. Y por eso tenemos todos esos detalles de tiempo, del ámbito social que se estaba viviendo, del ámbito espiritual, un momento difícil, posiblemente mucho más difícil del que estamos viviendo nosotros, y cómo había una expectativa en muchos, pero no todos preguntaron ¿qué haremos? Algunos sí. Preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué significa esto de tener frutos de arrepentimiento? ¿Qué haremos? ¿Qué significa arrepentirse? Mi esperanza está puesta en la verdad, en lo que Dios ha venido a hacer. ¿Esa es la esperanza que tengo? ¿O tengo una expectativa conforme a mis pensamientos? Mira, ellos, Juan Bautista se lo dijo, no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿Qué les está diciendo? Que vuestra esperanza no sea las tradiciones, que vuestra esperanza no sea el que pertenecéis al pueblo de Israel,
Que tu esperanza no sea, bueno, igual ser mejor persona quitando algunas cosas que hacías o que hacíamos y que no están bien, pero bueno, quitamos esas 2 o 3 cositas y bueno, y seguir como estamos. O mejorar un poco, o volver a las tradiciones, que es lo que Juan les está diciendo aquí. Que esa no sea vuestra esperanza. Que esa no sea vuestra esperanza. Así que meditemos en esto. Que meditemos en esto. Lo que quería haber metido en cuanto a la iglesia, aunque no tiene nada que ver, vamos a ir aparentemente, vamos a ir al libro de Ageo un poco y vamos a tocar un poco de ello. Versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. ¿Por qué a veces la Biblia nos enseña todo esto? Bueno, la Biblia es un libro, no es un libro de historia, pero contiene datos históricos para que sepamos que son hechos consumados, que son cosas que han ocurrido y en el momento exacto que han ocurrido. Aquí nos están hablando del día. O sea, aquí no solo sabemos que hubo un hombre que un día tuvo una palabra de Dios, no, nos está diciendo el día, el mes, el año. Para darle la consistencia que tiene a todo esto. Pues esto es lo que le dice al Dios, le enseña a Dios a el profeta Ageo. Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, para vosotros tiempo, para vosotros de habitar, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Vale, esto era lo primero que yo quería haber leído hoy para hablar este tema de la iglesia, pero bueno, será lo último y el resto lo dejaremos para la semana que viene. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Dios está hablando a Israel, a su pueblo. Dios nos habla. La palabra de Dios es una palabra dirigida para nosotros. Y aquí, ¿qué es la queja? ¿Cuál es aquello en lo que Dios quiere que meditemos? Aquí hay una exhortación o una reprensión o un ánimo a que meditemos. Vale, ya tenemos un poquito de tarea, tenemos que meditar, tenemos que pensar qué es nuestra esperanza, tenemos que meditar en qué es nuestra expectativa, qué es lo que estamos esperando. Tenemos que meditar en eso, es algo muy importante. Y aquí
Ageo está hablando de lo que Dios le ha revelado y está exhortando al pueblo a meditar. ¿Meditar en qué? Bueno, la casa de Dios, la iglesia, si fuera en este tiempo, en aquel tiempo era el templo, el lugar donde estaba la presencia de Dios, nuestras vidas, ¿no? Podemos hablar de unas cosas y de otras, porque en definitiva de lo que está hablando el lugar, el sitio donde Dios se quería manifestar, en este caso era el templo, en nuestros tiempos podríamos decir la iglesia, nosotros, nuestros corazones, no un local, sino, perdón, nuestros corazones, estaba desierto. Estaba sin terminar de edificar. Se había abandonado. La gente no se estaba dedicando a reedificar el templo. Habían dejado a un lado el lugar donde Dios quería manifestarse, donde Dios quería habitar. Es como si hoy en día nosotros nos despreocupamos de la iglesia, no del local, o nos despreocupamos de nuestros corazones en cuanto a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en cuanto a lo que Dios quiere obrar, quiere tratar en nuestras vidas. Si esa parte la hemos dejado abandonada, a medias, si no es esa donde estamos poniendo nuestra esperanza, si nuestra expectativa no tiene nada que ver con que Dios pueda venir a reinar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Eso era lo que Dios estaba hablando por medio de Ageo, diciéndoles, meditad en vuestros caminos, meditad. Estaban diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Una de las excusas es, bueno, es que no es el tiempo, no tengo tiempo, o este no es el momento, tengo otras prioridades, tengo otras cosas que son más importantes que hacer, tengo que trabajar, tengo que dedicarme a atender ciertos asuntos, tengo que estudiar, tengo que no sé qué cosas, pero sé que muchas veces ponemos cosas como prioridades por encima, o sea, nuestra cabeza está llena de asuntos, de prioridades que son más importantes que pensar en lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Como ellos estaban, ¿en qué cosas estaban? Mira, lo dice aquí. Es para vosotros tiempo, versículo 4, para vosotros de habitar en vuestras casas, y mira el detalle que nos da, artesonadas. ¿Qué significa esto? Que ellos estaban dedicando su tiempo y su dinero a sus propias casas y le hacían casas muy lujosas, muy artesonadas, con mucha decoración. Bueno, estaban dedicando todo el interés, todas sus prioridades a sus propias vidas y habían dejado a un lado lo que le pertenece a Dios, lo que es de Dios. La casa de Dios, el templo, no se estaban preocupando por ello. Y bueno,
repito, eso es como si hoy en día estamos pensando en la iglesia o pensamos en nuestras vidas. Realmente, si Dios está tomando el control de nuestras vidas, está obrando en nosotros. Además, hay una cosa importante aquí. No solamente a Ageo, por revelación de Dios, les está diciendo que mediten sobre sus caminos, sino que les dice, mira, os está pasando esto. Os está pasando o os va a pasar. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Si pudiéramos resumir esto, ¿de qué nos habla esto? ¿Qué es lo que les estaba sucediendo al pueblo? Estaban insatisfechos. Comían, pero no se saciaban. Bebían, pero no se les quitaba la sed. Se abrigaban, pero no se calentaban. Todo lo que hacían, todos los esfuerzos, toda su dedicación no servía para que quedaran completamente satisfechos. Y esa es la situación del hombre. El hombre, cuando vive para sí, vive en sus propósitos, pensando en lo suyo, olvidándose de todo lo demás, olvidándose de Dios, nunca va a estar satisfecho. Nunca va a estar completamente, lo vemos la gente rica que están obsesionados con tener más dinero, pero no están satisfechos. No hay satisfacción en el hombre a no ser que te encuentres con un cristiano que vive con una relación con Dios, que vive dedicado a reconstruir el templo, que vive con un enfoque hacia su iglesia, que vive con su esperanza, con sus expectativas, pensando en lo que Dios tiene que hacer en sus corazones. La verdadera satisfacción yo la encontré el día que encontré a Cristo. La verdadera satisfacción. El hombre satisfecho es aquel que vive en plenitud, en una relación con Dios. Lo vemos a lo largo de la Biblia, lo vemos cuando leemos las biografías de los grandes hombres. No importa lo que les rodeaba, no importa las situaciones, no importa la sociedad en la que estaban o cuántos césares, si vivían en una relación con Dios, eran gente que estaba satisfechos. No buscaban otra cosa, no querían otra cosa. Qué diferente, ¿no? Qué expectativas tan diferentes, qué esperanza tan diferente. Y eso es de lo que estamos hablando, eso es lo que nos presenta el Evangelio. Por eso aquí hay una exhortación, meditad. Por favor, meditar en vuestros caminos y tomar decisiones. Y Juan lo repetía, el que viene detrás de mí, ese es más poderoso que Dios y ese es el que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él es el que tiene poder para cambiar nuestras vidas, para transformar nuestras vidas, para que podamos vivir satisfechos. Y a partir ya de aquí, del versículo 7 de Ageo, hay un llamamiento a ponerse manos a la obra. Está haciendo un llamamiento a la gente. Venga, subid al monte, traer madera y reedificar la casa. Y Dios
dice, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así que este es el mensaje de hoy, meditar en nuestros caminos, que meditemos. Esa es la palabra, que meditemos qué es nuestra expectativa, con qué expectativas venimos a una reunión como esta. ¿Qué es nuestra esperanza? ¿Vamos a seguir así como estamos? ¿No sientes en cierta manera que estás sembrando mucho y recogiendo poco? ¿No te sientes constantemente con una queja, quejándote? ¿Nunca estás satisfecho? Siempre hay una envidia, siempre hay celos, siempre que si lo que hace este, que si lo que hace el otro, que si lo que hago yo. No hay, porque no hay satisfacción en eso, en construir tu casa artesonada. No va a haber satisfacción, pero sí la habrá cuando 100% nos dedicamos a las casas de Dios, a lo que es de Dios, a lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Amén. Señor, agradecemos ese anhelo, ese ánimo que nos da, Señor, lo que tú nos dices de querer manifestar tu gloria en nuestras vidas, en nuestra iglesia, Señor. Pero, Señor, necesitamos que cambien nuestras expectativas, nuestras esperanzas, dejar de invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras fuerzas en lo que es lo nuestro, pensar siempre en lo nuestro y empezar a pensar en qué es tu voluntad, qué son tus planes, qué es lo que tú quieres hacer. Oh Dios, gracias por tu palabra, Señor, tan detallada y precisa, que nos ayuda a entender la seriedad, la importancia de los asuntos que estamos tratando. ¿Cómo tú lo ves estas cosas, Señor? Por favor, te pido que haya una meditación profunda en nuestros corazones, que nos dediquemos a eso, a meditar y a ver en qué situación estamos, en qué estamos esperando, qué es nuestra expectativa, Señor. Ayúdanos, Señor, alumbra, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, para que nuestras meditaciones nos lleven a poner manos a la obra, Señor. A querer que tú te glorifiques en nuestras vidas, Señor, a tener ese anhelo profundo, Señor. Señor, ayuda a la gente que salga de ese egoísmo, de esa cerrazón de mentes y que podamos, Señor, anhelar, Señor, conocer tu voluntad, Señor, y ponernos manos a la obra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.